A continuación, les compartiré la lectura de el cuento Clarisa, de la escritora Isabel Allende. Clarisa nació cuando aún no existía la luz eléctrica en la ciudad. Vio por televisión al primer astronauta levitando sobre la superficie de la luna y se murió de asombro cuando llegó el Papa de visita y salieron al encuentro los homosexuales disfrazados de monjas. Había pasado la infancia entre matas de helechos y corredores alumbrados por candiles de aceite. Los días transcurrían lentos en aquella época. Clarisa nunca se adaptó a los sobresaltos de los días de hoy. Siempre me pareció que estaba detenida en el aire, color sepia, de un retrato de otro siglo. Supongo que alguna vez tuvo cintura virginal, porte gracioso y perfil de medallón, pero cuando yo la conocí ya era una anciana, algo estrafalaria, con los hombros alzados como dos suaves jorobas y su noble cabeza coronada por un quiste sebáceo, como un huevo de paloma, alrededor del cual ella enrollaba sus cabellos blancos. Tenía una mirada traviesa y profunda, capaz de penetrar la maldad más recóndita y regresar intacta. En sus años de existencia alcanzó fama de santa y después de su muerte muchos tienen su fotografía en un altar doméstico, junto a otras imágenes venerables para pedirle ayuda en las dificultades menores. A pesar de que su prestigio de milagrera no está reconocido por el Vaticano y con seguridad nunca lo estará, porque los beneficios otorgados por ella son de índole caprichosa. No cura ciegos como Santa Lucía, ni encuentra marido para las solteras como San Antonio, pero dicen que ayuda a soportar el malestar de la embriaguez, los tropiezos de la conscripción y el acecho de la soledad. Sus prodigios son humildes e improbables, pero tan necesarios como las aparatosas maravillas de los santos de catedral. La conocí en mi adolescencia, cuando yo trabajaba como sirvienta en casa de la señora, una dama de la noche, como la llamaba Clarisa, a las de ese oficio. Ya entonces era casi puro espíritu. Parecía a punto de despegar del suelo y salir volando por la ventana. Tenía manos de curandera, y quienes no podían pagar un médico o estaban desilusionados de la ciencia tradicional, esperaban turno para que ella les aliviara los dolores o los consolara de la mala suerte. Mi patrona solía llamarla para que le aplicara las manos en la espalda. De paso, Clarisa hurgaba en el alma de la señora con el propósito de torcerle la vida y conducirla por los caminos de Dios. Caminos que la otra no tenía mayor urgencia en recorrer, porque esa decisión habría descalabrado su negocio. Clarisa le entregaba el calor curativo de sus palmas por 10 o 15 minutos, según la intensidad del dolor, y luego aceptaba un jugo de fruta como recompensa por sus servicios. Sentadas frente a frente en la cocina, las dos mujeres charlaban sobre lo humano y lo divino. Mi patrona más de lo humano y ella más de lo divino, sin traicionar la tolerancia y el rigor de las buenas maneras. Después cambié de empleo y perdí de vista a Clarisa, hasta un par de décadas más tarde, en que volvimos a encontrarnos y pudimos restablecer la amistad hasta el día de hoy, sin hacer mayor caso de los diversos obstáculos que se nos interpusieron, inclusive el de su muerte, que vino a sembrar cierto desorden en la buena comunicación. Aún en los tiempos en que la vejez le impedía moverse con el entusiasmo misionero de antaño, Clarisa preservó su constancia para socorrer al prójimo y a veces incluso contra la voluntad de los beneficiarios, como era el caso de los chulos de la calle República, quienes debían soportar, sumidos en la mayor mortificación, las arengas públicas de esa buena señora en su afán inalterable de redimirlos. Clarisa se desprendía de todo lo suyo para darlo a los necesitados. Por lo general, solo tenía la ropa que llevaba puesta y hacia el fin de su vida le resultaba difícil encontrar pobres más pobres que ella. La caridad se convirtió en un camino de ida y vuelta, y ya no se sabía
quien daba y quien recibía. Vivía en un destartalado caserón de 3 pisos, con algunos cuartos vacíos y otros alquilados como depósito a una licorería, de manera que una ácida pestilencia de borracho contaminaba el ambiente. No se mudaba de esa vivienda, herencia de sus padres, porque le recordaba su pasado abolengo y porque desde hacía más de 40 años su marido se había enterrado allí en vida, en un cuarto al fondo del patio. El hombre fue juez de una lejana provincia, oficio que ejerció con dignidad hasta el nacimiento de su segundo hijo, cuando la decepción le arrebató el interés por enfrentar su suerte y se refugió como un topo en el socavón maloliente de su cuarto. Salía muy rara vez como una sombra huidiza y solo abría la puerta para sacar la vacinilla y recoger la comida que su mujer le dejaba cada día. Se comunicaba con ella por medio de notas escritas con su perfecta caligrafía y de golpes en la puerta, 2 para sí, 3 para no. A través de los muros de su cuarto se podía escuchar su carraspeo asmático y algunas palabrotas de bucanero que no se sabía a ciencia cierta a quién iban dirigidas. Pobre hombre, ojalá Dios lo llame a su lado cuanto antes y lo ponga a cantar en un coro de ángeles, suspiraba Clarisa sin asombro de ironía. Pero el fallecimiento oportuno de su marido no fue una de las gracias otorgadas por la divina providencia, puesto que la ha sobrevivido hasta hoy, aunque ya debe tener más de 100 años, a menos que haya muerto y las toses y las maldiciones que se escuchan sean solo el eco de ayer. Clarisa se casó con él porque fue el primero que se lo pidió y a sus padres les pareció que un juez era el mejor partido posible. Ella dejó el sobrio bienestar del hogar paterno y se acomodó a la avaricia y a la vulgaridad de su marido sin pretender una fortuna mejor. La única vez que se le oyó un comentario nostálgico por los refinamientos del pasado fue a propósito de un piano de cola con el cual se deleitaba de niña. Así nos enteramos de su afición por la música y mucho más tarde, cuando ya era una anciana, un grupo de amigos le regalamos un modesto piano. Para entonces, ella había pasado casi 60 años sin ver un teclado de cerca, pero se sentó en el taburete y tocó de memoria y sin la menor vacilación un nocturno de Chopin. Un par de años después de la boda con el juez, nació una hija Albina, quien apenas comenzó a caminar, acompañaba a su madre a la iglesia. La pequeña se deslumbró de tal forma con los oropeles de la liturgia que comenzó a arrancar los cortinajes para vestirse de obispo, y pronto el único juego que le interesaba era imitar los gestos de la misa y entonar los cánticos en un latín de su invención. Era retardada sin remedio y solo pronunciaba palabras en una lengua desconocida, y sufría incontrolables ataques de maldad, durante los cuales debían amarrarla como un animal de feria para evitar que masticara los muebles y atacara a las personas. Con la pubertad se tranquilizó y ayudaba a su madre en las labores de la casa. El segundo hijo llegó al mundo con un dulce rostro asiático, desprovisto de curiosidad, y la única destreza que logró adquirir fue equilibrarse sobre una bicicleta. Pero no le sirvió de mucho porque su madre no se atrevió nunca a dejarlo salir de la casa. Pasó la vida pedaleando en el patio en una bicicleta sin ruedas fija en un atril. La anormalidad de sus hijos afectó el sólido optimismo de Clarisa, quien los consideraba almas puras, inmunes al mal, y se relacionaba con ellos solo en términos de afecto. Su mayor preocupación consistía en preservarlos incontaminados por sufrimientos terrenales. Se preguntaba a menudo quién los cuidaría cuando ella faltara. El padre, en cambio, no hablaba jamás de ellos, se aferró al pretexto de los hijos retardados para sumirse en el bochorno, abandonar su trabajo, sus amigos y hasta el aire fresco, y sepultarse en su pieza, ocupado en copiar con paciencia de monje medieval los periódicos en cuaderno de notario. Entre tanto, su mujer gastó hasta el último céntimo de su dote y de su herencia, y luego trabajó en toda clase de pequeños oficios para mantener a la familia. Las penurias propias no la dejaron de las penurias ajenas, y aún en los periodos más difíciles de su existencia no postergó sus labores de misericordia.
Clarisa poseía una ilimitada comprensión de las debilidades humanas. Una noche, cuando ya era una anciana de pelo blanco, se encontraba cosiendo en un cuarto cuando escuchó ruidos desusados en la casa. Se levantó para averiguar de qué se trataba, pero no alcanzó a salir, porque en la puerta tropezó de frente con un hombre que le puso un cuchillo en el cuello. «Silencio, puta, o te despacho de un solo corte», la amenazó. «No es aquí, hijo. Las damas de la noche están al otro lado de la calle, donde tienen la música. No te burles, esto es un asalto». «¿Cómo dices?», sonrió incrédula Clarisa. «¿Y que me vas a robar a mí? Siéntate en esa silla, voy a amarrarte». «De ninguna manera, hijo. Puedo ser tu madre. No me faltes el respeto. Siéntate. No grites, porque vas a asustar a mi marido, que está delicado de salud, y de paso, guarda el cuchillo, que puedes herir a alguien», dijo Clarisa. «Oiga, señora, yo vine a robar», masculló el asaltante, desconcertado. «No, esto no es un robo. Yo no te voy a dejar que cometas un pecado. Te voy a dar algo de dinero, por mi propia voluntad. No me lo estás quitando, te lo estoy dando. ¿Está claro?». Fue a su cartera y sacó lo que le quedaba para el resto de la semana. «No tengo más. Somos una familia bastante pobre, como ves. Acompáñame a la cocina. Voy a poner la tetera». El hombre se guardó el cuchillo y la siguió con los billetes en la mano. Clarisa preparó té para ambos, sirvió las últimas galletas que le quedaban y lo invitó a sentarse en la sala. «¿De dónde sacaste la peregrina idea de robarle a esta pobre vieja?». El ladrón le contó que la había observado durante días. Sabía que vivía sola y pensó que en aquel caserón había algo que llevarse. Ese era su primer asalto, dijo. Tenía 4 hijos, estaba sin trabajo y no podía llegar otra vez a su casa con las manos vacías. Ella le hizo ver que el riesgo era demasiado grande. No solo podían llevarlo preso, sino que podía condenarse en el infierno, aunque en verdad ella dudaba que Dios fuera a castigarlo con tanto rigor. A lo más iría a parar al purgatorio, siempre que se arrepienta y no volviera a hacerlo, por supuesto. Le ofreció incorporarlo a la lista de sus protegidos y le prometió que no lo acusaría a las autoridades. Se despidieron con un par de besos en las mejillas. En los 10 años siguientes, hasta la muerte de Clarisa, el hombre le enviaba por correo un pequeño regalo de Navidad. No todas las relaciones de Clarisa eran de esta calaña. También conocía gente de prestigio, señoras de alcurnia, ricos comerciantes, banqueros y hombres públicos, a quienes visitaba buscando ayuda para el prójimo, sin detenerse a especular sobre cómo sería recibida. Cierto día se presentó en la oficina del diputado Diego Cienfuegos, conocido por sus incendiarios discursos y por ser uno de los pocos políticos incorruptibles del país, lo cual no le impidió ascender a ministro y acabar en los libros de historia como padre intelectual de un cierto tratado de paz. En esa época, Clarisa era joven y algo tímida, pero ya tenía la misma tremenda determinación que la caracterizó en la vejez. Llegó donde el diputado a pedirle que usara su influencia para conseguirles una nevera moderna a las madres teresianas. El hombre la miró pasmado, sin entender las razones por las cuales él debía ayudar a sus enemigas ideológicas. Porque en el comedor de las monjitas almuerzan gratis 100 niños cada día, y casi todos son hijos de comunistas y evangélicos que votan por usted, replicó mansamente Clarisa. Así nació entre ambos una discreta amistad que habría de costarle muchos desvelos y favores al político. Con la misma lógica irrefutable conseguía de los jesuitas becas escolares para los muchachos ateos, de la Acción de Damas Católicas ropa usada para las prostitutas de su barrio, del Instituto Alemán instrumentos de música para un coro hebreo, de los dueños de viñas fondos para los programas de alcohólicos. Ni el marido sepultado en el mausoleo de su cuarto, ni las extenuantes horas de trabajo cotidiano evitaron que Clarisa quedara embarazada una vez más. La comadrona le advirtió que con toda probabilidad daría a luz otro anormal,
pero ella la tranquilizó con el argumento de que Dios mantiene cierto equilibrio en el universo y tal como Él crea algunas cosas torcidas, también crea otras derechas. Por cada virtud hay un pecado, por cada alegría una desdicha, por cada mal un bien, y así, en el eterno girar de la rueda de la vida, todo se compensa a través de los siglos. El péndulo va y viene con inexorable precisión, decía ella. Clarisa pasó sin prisa el tiempo de su embarazo y dio a luz a un tercer hijo. El nacimiento se produjo en su casa, ayudada por la comadrona y amenizado por la compañía de las criaturas retardadas, seres inofensivos y sonrientes que pasaban las horas entretenidos en sus juegos, una mascullando galimatías en su traje de obispo y el otro pedaleando hacia ninguna parte en una bicicleta inmóvil. En esta ocasión la balanza se movió en el sentido justo para preservar la armonía de la creación y nació un muchacho fuerte, de ojos sabios y manos firmes, que la madre se puso al pecho agradecida. 14 meses después, Clarisa dio a luz otro hijo, con las características del anterior. Estos crecerán sanos para ayudarme a cuidar a los dos primeros, decidió ella, fiel a su teoría de las compensaciones, y así fue, porque los hijos menores resultaron derechos como dos cañas y bien dotados para la bondad. De algún modo Clarisa se las arregló para mantener a los 4 niños sin ayuda del marido y sin perder su orgullo de gran dama, solicitando caridad para sí misma. Pocos se enteraron de sus apuros financieros, con la misma tenacidad con que pasaba las noches en vela fabricando muñecas de trapo o tortas de novia para vender. Batallaba contra el deterioro de su casa, cuyas paredes comenzaban a sudar un vapor verdoso, y le inculcaba a los hijos menores sus principios de buen humor y generosidad con tan espléndido efecto que en las décadas siguientes estuvieron siempre junto a ella, soportando la carga de sus hermanos mayores, hasta que un día estos se quedaron atrapados en la sala de baño y un escape de gas los trasladó apaciblemente al otro mundo. La llegada del Papa se produjo cuando Clarisa aún no cumplía 80 años, aunque no era fácil calcular su edad exacta, porque se la aumentaba por coquetería, nada más que para oír decir cuán bien se conservaba a los 85 que pregonaba. Le sobraba ánimo, pero le faltaba el cuerpo, le costaba caminar, se desorientaba en las calles, no tenía apetito y acabó alimentándose de flores y miel. El espíritu se le fue desprendiendo en la misma medida en que le germinaron las alas, pero los preparativos de la visita papal le devolvieron el entusiasmo por las alas terrenales. No aceptó ver el espectáculo por televisión, porque sentía una desconfianza profunda por ese aparato. Estaba convencida de que hasta el astronauta en la luna era una patraña filmada en un estudio de Hollywood, igual como engañaban con esas historias en las cuales los protagonistas se amaban o se morían de mentira, y una semana después reaparecían con sus mismas caras, padeciendo otros destinos. Clarisa quiso ver al pontífice con sus propios ojos, para que no fueran a mostrarle en la pantalla a un actor con parámetros episcopales, de modo que tuve que acompañarla a vitorearlo en su paso por las calles. Al cabo de un par de horas, defendiéndonos de la muchedumbre de creyentes y de vendedores de cirios, camisetas, estampadas, policromías y santos de plástico, logramos vislumbrar al Santo Padre, magnífico dentro de una caja de vidrio portátil, como una blanca marsopa en su acuario. Clarisa cayó de rodillas, a punto de ser aplastada por los fanáticos y por los guardias de la escolta. En ese instante, justamente cuando teníamos al Papa a tiro de piedra, surgió por la calle lateral una columna de hombres, vestidos de monjas, con las caras pintarrajeadas, enarbolando pancartas en favor del aborto, del divorcio y la sodomía, y el derecho de las mujeres a ejercer el sacerdocio. Clarisa hurgó en su bolso con mano temblorosa, encontró sus gafas y se las colocó para cerciorarse de que no se trataba de una alucinación. «Vámonos, hija, ya he visto demasiado», me dijo pálida. Tan desencajada estaba que para distraerla ofrecí comprarle el cabello del Papa, pero no lo quiso, porque no había garantía de su autenticidad. El número de reliquias capilares ofrecidas por los comerciantes era tal que alcanzaba para rellenar un par de colchones,
según calculó un periódico socialista. Estoy muy vieja y ya no entiendo el mundo, hija. Lo mejor es volver a casa. Llegó a su caserón extenuada, con el fragor de las campanas y vítores todavía retumbándole en las sienes. Partí a la cocina a preparar una sopa para el juez y a calentar agua para dársela a ella, una infusión de camomila. A ver si eso la tranquilizaba un poco. Entretanto, Clarisa, con una expresión de gran melancolía, colocó todo en orden y sirvió el último plato de comida para su marido. Puso la bandeja ante la puerta cerrada y llamó por primera vez en más de 40 años. ¿Cuántas veces he dicho que no me molesten?, protestó la voz decrépita del juez. Disculpa, querido, solo deseo avisarte que me voy a morir. ¿Cuándo? ¿El viernes? Está bien, y no abrió la puerta. Clarisa llamó a sus hijos para darles cuenta de su próximo fin, y luego se acostó en su cama. Tenía una habitación grande, oscura, con pesados muebles de caoba tallada que no alcanzaron a convertirse en antigüedades, porque el deterioro los derrotó del camino. Sobre la cómoda había una urna de cristal con un niño Jesús de cera, de un realismo sorprendente. Parecía un bebé recién bañado. Me gustaría que te quedaras con el niñito para que me lo cuides, Eva. Usted no piensa morirse. No me haga pasar por estos sustos. Tienes que ponerlo a la sombra. Si le pega el sol, se derrite. Ha durado casi un siglo y puede durar otro si lo defiendes del clima. Le acomodé en lo alto de la cabeza sus cabellos de merengue. Le adorné el peinado con una cinta y me senté a su lado, dispuesta a acompañarla en ese trance, sin saber a ciencia cierta de qué se trataba, porque el momento carecía de todo sentimentalismo, como si en verdad no fuera una agonía, sino un apacible resfrío. Sería bueno que me confesara, ¿no te parece, hija? Pero ¿qué pecados puede tener usted, Clarisa? La vida es larga y sobra el tiempo para el mal, con el favor de Dios. Usted se irá derecho al cielo, si es que el cielo existe. Claro que existe, pero no es tan seguro que me admitan. Allí son bien estrictos, murmuró. Después de una larga pausa agregó: repasando mis faltas, veo que hay una bastante grave. Tuve un escalofrío temiendo que esa anciana con aureola de santa me dijera que había eliminado intencionalmente a sus hijos retardados para facilitar la justicia divina, o que no creía en Dios y que se había dedicado a hacer el bien en este mundo solo porque en la balanza le había tocado esa suerte, para compensar el mal de otros, mal que a su vez carecía de importancia, puesto que todo esto es parte del mismo proceso infinito. Pero nada tan dramático, me confesó Clarisa. Se volvió hacia la ventana y me dijo ruborizada que se había negado a cumplir sus deberes conyugales. ¿Qué significa eso?, pregunté. Bueno, me refiero a no satisfacer los deseos carnales de mi marido, ¿entiendes? ¿No? Si una le niega su cuerpo y él cae en la tentación de buscar alivio con otra mujer, una tiene la responsabilidad moral. Ya veo, el juez fornica y el pecado es de usted. No, me parece que sería de ambos, habría que consultarlo. ¿El marido tiene la misma obligación con su mujer? ¿Ah? Quiero decir que si usted hubiera tenido otro hombre, la falta sería también de su esposo. Las cosas que se te ocurren, hija, me miró atónita. No se preocupe, si su peor pecado es haberle escamoteado el cuerpo al juez, estoy segura de que Dios lo tomará en broma. No creo que Dios tenga humor para esas cosas. Dudar de la perfección divina, ese sí es un gran pecado, Clarisa. Se veía tan saludable que costaba imaginar su próxima partida, pero supuse que los santos, a diferencia de los simples mortales, tienen el poder de morir sin miedo y en pleno uso de sus facultades. Su prestigio era tan sólido que a muchos aseguraban haber visto un círculo de luz en torno a su cabeza y haber escuchado música celestial en su presencia. Por lo mismo no me sorprendió al desvestirla para ponerle el camisón encontrar en sus hombros dos bultos inflamados como si estuviera a punto de reventarle un par de alas de angelote. El rumor de la agonía de Clarisa se regó con rapidez. Los hijos y yo tuvimos que atender una inacabable fila de gentes
que venía a pedir su intervención en el cielo para diversos favores o simplemente para despedirse. Muchos esperaban que el último momento ocurriera un prodigio significativo, como que el olor a botellas rancias que infectaba el ambiente se transformara en perfume de camelias o su cuerpo refulgiera con rayos de consolación. Entre ellos apareció su amigo, el bandido, quien no había enmendado el rumbo y estaba convertido en un verdadero profesional. Se sentó junto a la cama de la moribunda y le contó sus andanzas sin asomo de resentimiento. Me va bien. Ahora me meto nada más en las casas del barrio alto. Les robo a los ricos y eso no es pecado. Nunca he tenido que usar la violencia. Yo trabajo limpiamente, como un caballero, explicó con cierto orgullo. Tendré que rezar mucho por ti, hijo. Rece, abuelita, que eso no me puede hacer mal. También la señora apareció compungida a darle el adiós a su querida amiga, trayendo una corona de flores y unos dulces de alfajor para contribuir al velorio. Mi antigua patrona no me reconoció, pero yo no tuve dificultad en identificarla a ella, porque no había cambiado tanto. Se veía bastante bien a pesar de su gordura, su peluca y sus extravagantes zapatos de plástico con estrellas doradas. A diferencia del ladrón, ella venía a comunicarle a Clarisa que sus consejos de antaño habían caído en tierra fértil y ahora ella era una cristiana decente. Cuénteselo a San Pedro para que me borre del libro negro, le pidió. Qué tremendo chasco se llevarán estas buenas personas si en vez de irme al cielo acabo cocinándome en las pailas del infierno, comentó la moribunda. Cuando por fin pude cerrar la puerta para descansar un poco. Si esto ocurre allá arriba, aquí abajo nadie lo sabrá, Clarisa. Mejor así. Desde el amanecer del viernes se congregó una muchedumbre en la calle y a duras penas sus hijos lograron impedir el desborde de creyentes dispuestos a llevarse cualquier reliquia, desde trozos de papel de las paredes hasta la escasa ropa de la santa. Clarisa, decaída a ojos y vistas, y por primera vez dio señales de tomar en serio su propia muerte. A eso de las 10 se detuvo frente a la casa un automóvil azul con placas del Congreso. El chofer ayudó a descender del asiento trasero a un anciano, que la multitud reconoció de inmediato. Era don Diego Cienfuegos, convertido en un prócer después de tantas décadas de servicio en la vida pública. Los hijos de Clarisa salieron a recibirlo y lo acompañaron en su penoso ascenso hacia el segundo piso. Al verlo en el umbral de la puerta, Clarisa se animó. Volvieron el rubor a sus mejillas y el brillo a sus ojos. Por favor, saca a todo el mundo de la pieza y déjanos solos, me sopló al oído. 20 minutos más tarde se abrió la puerta y don Diego Cienfuegos salió arrastrando los pies, con los ojos aguados, maltrechos y tullidos, pero sonriendo. Los hijos de Clarisa, que lo esperaban en el pasillo, lo tomaron de nuevo por los brazos para ayudarlo y entonces, al verlos juntos, configuré algo que ya había notado antes. Esos 3 hombres tenían el mismo porte y perfil, la misma pausada seguridad, los mismos ojos sabios y manos firmes. Esperé que bajara la escalera y volví donde mi amiga. Me acerqué para acomodarle las almohadas y vi que también ella, como su visitante, lloraba con cierto regocijo. Fue don Diego su pecado más grave, ¿verdad?, le susurré. Eso no fue pecado, hija, solo ayuda de Dios para equilibrar la balanza del destino. Y ya ves cómo resultó, de lo más bien, porque por 2 hijos retardados tuve otros 2 para cuidarlos. Esa noche murió Clarisa sin angustia, de cáncer, diagnosticó el médico al ver sus capullos de alas. De santidad, proclamaron los devotos apiñados en la calle con cirios y flores. De asombro, digo yo, porque estuve con ella cuando nos visitó el Papa. Ha leído para ustedes Flor Cabalceta. Muchas gracias por acompañarme en esta hermosa lectura de Clarisa de Isabel Allende.